tal? ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras con Byron Baltodano Sandino y con Carlos Hurtado Ordóñez. Hoy, miércoles 17 de junio de 2025, cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y recordemos siempre que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. De la mañana con 32 minutos. Evidentemente tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en Medio Oriente con la guerra que lanzó Israel, la guerra de agresión contra Irán, contra el pueblo y la nación persa, y dar algunos elementos de juicio, actualizar información sobre lo que por allá está ocurriendo. Y vamos a hablar también de Carlos Fonseca, hoy es 18, por cierto, el próximo domingo es su aniversario, el aniversario de su natalicio. Fíjense, yo creo que lo que está ocurriendo ha puesto al descubierto que Donald Trump es otro guerrerista más, que era falsa esa imagen que quisieron proyectar de un hombre que no le interesaba la guerra, que quería que se terminara la guerra entre Rusia y Ucrania, que Israel dejara de bombardear a Palestina. Todo eso es mentira. Y creo que ahora ha quedado al descubierto. O sea, Donald Trump es un asesino. Es nada más que eso, pues. Y es además un tipo sumamente peligroso. Además de ser un delincuente convicto, como hemos dicho en otras oportunidades, condenado expresamente por tribunales de Estados Unidos, es un delincuente que aún así fue elegido por el pueblo de Estados Unidos. Además, él que se ufanaba de cumplir todas sus promesas, ahora está al descubierto que es un mentiroso, porque no está por la paz, sino todo lo contrario. Él es fundamentalmente, ¿verdad?, un tipo, un ladrón, ¿verdad?, que su principal motivación es el dinero para sí mismo, para su país, pero esa es su motivación, y tomar ese dinero a cualquier costo, a cualquier precio. No le importa quién muera, a quién destruir con tal de él tener dinero, o de su país gozar de dinero. Entonces, esta guerra que lanzó Israel contra Irán es una guerra similar a la que lanzó la OTAN de la mano de Ucrania contra Rusia. Ahora lo hace Estados Unidos y también Europa, no se nos olvide esto, a través de Israel contra Irán. ¿Verdad? O sea, no son los intereses de Israel los que están en juego. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es falso que de por medio esté la supervivencia de Israel. Eso es falso. El gran propósito de Estados Unidos al involucrarse en esta guerra es dinero. ¿Cuál es la riqueza principal de Irán? El petróleo. La reserva más grande del planeta de petróleo la tiene Venezuela. El segundo lugar lo tiene Arabia Saudita. El tercer lugar, Irán. Irán es la tercera reserva mundial de petróleo y también de gas. Entonces, el propósito de Trump y del imperialismo norteamericano es adueñarse
de las riquezas petroleras en Irán. Pero además, o sea, el propósito de Estados Unidos no le interesa lo que si tiene armas o no, porque sabe que es mentira. Lo que le interesa es desalojar del poder al pueblo iraní y colocar en su lugar a cualquier títere que luego se encargue de obsequiar las riquezas petroleras a las empresas estadounidenses o inglesas, que eran las dueñas de la riqueza petrolera de Irán durante la nefasta época del Shah de Persia, de Reza Pahlavi, un asesino, unas brutalidades que cometió ese hombre a lo largo de toda su dictadura, que además, recordemos, en Irán hubo una revolución democrática a principios de los años 50 que fue derrocada por una operación de la CIA, confesada por la CIA, y colocaron en el poder a este Shah de Persia. Entonces, esto es muy importante. Estemos claros, aquí no está de por medio la supervivencia de Israel. Lo que quiere Estados Unidos es volver a adueñarse de la riqueza petrolera de Irán, destruyendo al gobierno del pueblo de Irán, encabezado por el ayatollah Khamenei en este momento. No se nos olvide esto. El fondo de este asunto no es la supervivencia de Israel. Se lo voy a probar también. Busquen discursos de Netanyahu, el criminal que dirige el Estado sionista. Busquen discursos de él desde 1996, hace casi 30 años. Desde entonces, Netanyahu viene diciendo que Irán está a punto de poseer armas nucleares desde 1996 y con la misma beligerancia y la misma fuerza viene diciendo lo mismo desde el 96. Es la hora y es falso. Como ocurrió, ¿se acuerdan?, en la guerra contra Irak, cuando destruyeron Irak, y eso fue literalmente, destruyeron ese país, lo invadieron, hicieron barbaridades. Recuérdense lo que pasó en las cárceles, los crímenes en masa que cometieron los marinos yanquis. Recuerden eso, pero ¿cuál fue la justificación? Que Saddam Hussein, el presidente de Irak, poseía armas nucleares y armas químicas y no sé cuánto. Y salió, ¿se acuerdan? Salió el nefasto Colin Powell, que menos mal que ya se murió, salió en televisión mundial, una transmisión de televisión mundial en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, presentándole supuesta prueba y un polvito que resultó ser falso todo. Es idéntico lo que está ocurriendo ahora, es mentira. No es cierto que Irán persiga la adquisición de bombas nucleares. Es más, hay una organización mundial de energía atómica que se encarga no solo de supervisar en Irán, sino en otros países para que detener la proliferación de armas nucleares, de armas atómicas, ¿verdad? Y esa organización no ha podido de ninguna manera decirle al mundo, mira, es cierto, Irán está construyendo sus bombas atómicas. No ha podido. No hay una sola confirmación de parte de esa organización, que además está controlada por los imperialistas, y ni ellos han podido. Te digo más. La secretaria que nombró Trump, la jefa de la inteligencia de Estados Unidos que la nombró Trump, dijo que los servicios de inteligencia no tienen prueba alguna de que Irán esté construyendo armas nucleares. Una mujer puesta por Trump. Entonces, incluso ahorita el Trump furioso dijo, a mí no me importa lo que ella diga. Dice, yo sé que es cierto. Y entonces, incluso ayer la tuvieron que llevar al hospital porque se desmayó, porque Trump le dijo barbaridades en privado. Ya se recuperó, pues, pero parece que renuncia. Si Trump se involucra en la guerra, se va a renunciar. Pero bueno, lo que quiero decir es que no hay una sola prueba de que Irán tenga armas nucleares. No existen esas pruebas.
ni las tiene el Estado sionista, ni mucho menos que las tenga Trump. Eso es mentira. Su propósito es apoderarse de las riquezas petroleras de Irán. Ese es el propósito. Lo demás es pura excusa. Fíjense, miren a qué extremo llega este delincuente de Donald Trump, que ayer amenaza públicamente con asesinar a un jefe de Estado, que es el líder supremo de Irán, jefe de Estado, el Ayatollah Khamenei. No es Pedro Pérez. No, hermano, es el jefe de Estado de una nación que tiene casi 100 millones de habitantes. Y sabemos dónde se esconde. ¿Por qué se va a esconder? Si él está en su país, se puede esconder Trump. Pero ¿por qué se va a esconder el jefe de Estado de su propio país? Él puede residir donde le dé la gana en su estado. Se esconde. O sea, ¿te fijas? Es para crear la percepción en el mundo que hay que perseguirlo. Pero es jefe de Estado en un país gobernado por su pueblo. Dice, no vamos a limitarlo por ahora, dice el maldito. Es un blanco fácil, dice. Es que no solo es repugnante, es que es, no sé cómo calificarlo, pues. Nuestra paciencia se está agotando, dice Trump. Avión, que se agote. Ya vamos a hablar sobre eso un poquito más adelante. Pero fíjense, ese es Trump, ¿verdad? Ahora veamos, miren cómo los europeos, que son perros falderos de Trump y le besan patas y otras cosas a Trump. Así fue ahorita en esa reunión que hubo antier, del grupo del G7. Le llegaron a besar el trasero a Trump. Eso llegaron los europeos. Y después lo regañó Trump en público. Porque es que no tienen ninguna dignidad, ninguno de los que ahí llegó. Y llegaron otros invitados. Hasta Lula y la Sheinbaum andaba por ahí. Pero es que es impresionante la falta de dignidad. O sea, ¿cómo no ocuparon la Sheinbaum y Lula ese foro para denunciar lo que está haciendo Estados Unidos contra el pueblo de Irán o contra el pueblo de Palestina? Miren lo que hicieron ayer los genocidas, que ya no se les debería decir genocida, es peor lo que está haciendo Israel, es exterminio del pueblo palestino. Son los exterminadores del pueblo palestino. Fíjense bien, miren qué malditos que son los sionistas. Tienen cerradas todas las entradas a Gaza de alimentos, de agua, de cualquier tipo de cosa esencial para la vida. Entonces solo ellos la distribuyen. Entonces los malditos mandan a la gente a que llegue a determinado punto. Llegan miles, sobre todo niños y mujeres. Entonces una vez que ya están todos desesperados porque el hambre es horrendo, entonces disparan. Ayer fueron los tanques, mataron a más de 50 allí en una agrupación de gente hambrienta. Eso es Netanyahu, ese es el pueblo que dirige Netanyahu. Y por cierto, un paréntesis. La semana pasada publicaron una encuesta entre los habitantes del Estado de Israel. La mitad de los israelíes, la mitad respalda el exterminio del pueblo palestino. Para que se nos quite esa idea de que los gobernantes sionistas son una cosa y que el pueblo... No es así. La mitad respalda el exterminio del pueblo palestino. Pero bueno, fíjense, miren lo que pasó ayer en la mañana. Ayer en la mañana. Hay un nuevo primer ministro de Alemania, ¿verdad? Que le llaman ahí canciller. Que no es jefe de Estado, es jefe de gobierno. El presidente de Alemania, el jefe de Estado, que es nominal, pues no hace nada, es decorativo, pues el que manda ahí es el primer ministro. Entonces se llama Friedrich Merz. Oigan lo que dijo este maldito, porque es otro maldito. Dice el tipo ayer, oigan esto, es una frase corta. Dice, es un trabajo sucio que hace Israel por todos nosotros.
Eso dijo Merz ayer, que eso es lo que hace Israel contra Irán. El trabajo sucio en nombre de ellos, pero así de descarado. ¿Y quién es Friedrich Merz? Además de ser el primer ministro de Alemania, la causante de 2 guerras mundiales en el siglo XX y que propició la muerte de alrededor de 100 millones de habitantes entre las 2 guerras mundiales. Alemania, este individuo, ¿quién es? Hoy lo recordaba ¿cómo es que se llama? La vocera de la Cancillería de Rusia. Lo recordaba hoy en un escrito corto que hizo. Friedrich Merz es nieto de un nazi que se llamó Joseph Paul Savigny. Fue alcalde de una ciudad de Alemania que se llama Brilon durante el régimen de Hitler. Nombró calles en honor a Hitler y al ministro de Información de Hitler, Goebbels. Fue miembro del partido nazi. Era parte de las reservas de las tropas de asalto de Hitler. Y el papa de Merz, o sea, hijo de este otro delincuente, Joseph Paul Savigny, el papa que se llamó Joachim Merz, era soldado del ejército de Hitler y luchó contra el ejército rojo. Ese es Friedrich Merz. María Zaharova se llama la vocera de la Cancillería. O sea, ella recordaba estas cosas. ¿Por qué lo cito? Porque otra prueba más, como muchas que hay, de que estamos ante el resurgimiento del nazismo en toda Europa. Y lo que está ocurriendo es que el nazismo quiere recuperar no es hegemonía, no digo hegemonía, pero sí recuperar el protagonismo que tuvo, desgraciadamente para el planeta entero, en la década de los años 30 y los años 40, la primera mitad. Y ahora quieren conquistar lo que no pudieron entonces. La CIA, el Servicio de Inteligencia británico, los servicios de inteligencia de Francia, de Italia, de Holanda, de Austria, todos fueron fundados por los nazis cuando fueron derrotados por el Ejército Rojo. No se nos olviden estas cosas. Entonces, el nazismo es el que inspira todas estas luchas contra el pueblo de Irán y el exterminio del pueblo palestino. La creación del Estado de Israel es obra de los nazis. Es mentira. Entonces, repito, resumo esta parte. El propósito de Israel es hacerle el trabajo sucio al imperialismo mundial para adueñarse de las riquezas petroleras de Irán y tomar ese territorio como plataforma para agredir a Rusia y eventualmente a China. Pero además, adueñándose de las riquezas petroleras de Irán, le cortan el suministro de petróleo a China, porque el principal comprador del petróleo de Irán es China. ¿Me entendés? Sin energía no hay forma de progresar. Y el petróleo es energía. ¿Me entendés? Entonces tiene varios propósitos, pero la cosa es desalojar del poder al pueblo de Irán, colocar títeres ahí. ¿Cómo será de cierto esto? Que Israel lanza su agresión, su ataque criminal contra Irán el 13, ¿verdad? Y ese mismo día aparece el hijo del dictador Pahlavi, del Shah de Irán, aparece exhortando al pueblo de Irán a derrocar a su gobierno. ¿Cómo será de cierto? Hoy volvió a salir. Porque
lo que quieren es lo que le llaman cambio de régimen, o sea, las revoluciones de colores que le decían antes. Es igual, nada más que esta es por la vía de la masacre, de la destrucción. Israel haciéndole el trabajo sucio al imperialismo mundial. En nombre de los yanquis, en nombre de los europeos. No se nos olvide, por favor. Ese es el fondo de este asunto. Ahora bien, ayer, las amenazas de Trump fueron ayer, ¿verdad? Entonces hoy el ayatollah Khomeini, o Khamenei, o Yameini le vamos a decir mejor, al mediodía, hora de Irán, o sea, hace como 3 horas más o menos, compareció por televisión y ofreció un discurso con una firmeza, hermano, para el que cree, pues, de que ya los tenemos. Fíjense, es importante lo que dijo el ayatollah Yamenei. Al principio elogió al pueblo de Irán. Ve, te voy a contar una cosa, después voy a contar otra, pero no me quiero olvidar de esto. Vos sabés que con los bombardeos que ha lanzado Israel, que ha sido indiscriminado, es mentira que solamente instalaciones militares, eso es mentira. Han destruido barrios enteros, matado a un montón de gente. Entonces hay un montón de gente sin casa. Entonces, en las principales avenidas o en, ¿cómo te dijera yo? En los puentes a desnivel, ¿verdad?, que rodean estos barrios destruidos por el sionismo, se pone gente, hay fotos, hay videos de esto, se pone gente con rótulos que dice: tengo libre una casa, tengo libre un cuarto, para el que esté sin casa. O sea, la solidaridad para que la gente que se quedó sin casa tenga dónde ir y no duerma al intemperio o no duerma arrimada. Ya, qué bonito. O sea, para que veas cómo está la cosa. Primero, ahora voy a leer algunos aspectos de lo que dijo el líder supremo de Irán, el ayatollah Yamenei. Primero, elogia la movilización del pueblo, que fue el mismo día de la agresión. La gente salió a la calle en todas las ciudades, que además fue durante una festividad musulmana muy importante, la del Eid al-Gadir, ¿verdad? Y después se siguieron movilizando. Hubo la oración del viernes y después la gente salió a la calle, ¿verdad? Y ahí también destacó, y aquí es lo otro que quería contar, esto es una cosa impresionante. Ahí tenemos las fotos de ella. Fíjense bien. No podemos presentar videos ni fotos de la destrucción porque no queremos que nos censuren. Pero sí, estas fotos sí las podemos presentar, las que ya les voy a decir de qué se trata. El lunes está la transmisión normal, habitual, de la televisión iraní. Hay una corporación de radio y televisión del Estado de Irán, ¿verdad? Y entonces está ella entrevistando, está una compañera que es ella, ¿no?, que se llama Sahar Emami, está con otro periodista o invitado, no sé, está intercambiando criterios, hablando de la situación, obviamente, no es que no están hablando de pajaritos, están hablando de la situación que está viviendo el pueblo de Irán. Las autoridades de Irán le avisan a los empleados de la corporación que va a haber un ataque contra la corporación, contra el edificio, que era un edificio lindísimo, ¿verdad? Ahí tenemos las fotos del edificio de la corporación. Lindísimo era. Entonces le avisan de que va a haber un bombardeo contra el edificio. Entonces, los trabajadores de la corporación deciden no abandonar el edificio, que se quedan. Y Sahar es una de las que decide quedarse. Entonces, caen las bombas que destruyeron el edificio. Ella está al aire. Se nota en el video que ella se levanta y
y sale y corre, lógicamente, a buscar cómo refugiarse, pero a los 5 minutos vuelven al aire. Y esta muchacha Sahar, que tiene unos 40 años, le dice a los sionistas, vuelvan a hacerlo. Dale, vuelvan a hacerlo. O sea, demostró ese es un símbolo del pueblo de Irán. Ha habido muestras de cariño, de afecto, de respeto, de admiración de todo el pueblo de Irán. Pues fueron montones de gente, artistas, deportistas. Un deportista le obsequió su medalla olímpica, por ejemplo. Murieron 16 en ese ataque, 2 de ellos periodistas. Esta muchacha, nacida en el 85, 40 años tiene, ingeniera agrícola. Y después se metió a la televisión desde 2008 y empezó como reportera, llegó hasta llegar a ser presentadora, productora ahí de televisión. Pero esa es una heroína. Pues, o sea, yo creo que es un símbolo de lo que hace el pueblo de Irán. O sea, imagínense soportar esas bombas que en cualquier momento te caen, que causan incendios, destrucción, que matan familias enteras. Es de espanto lo que ocurre. Y es admirable, pues. Entonces, el ayatollah hoy elogió cómo habrá impactado en la sociedad, ¿no? Este evento, que el propio ayatollah reconoce su coraje y su valentía. Entonces, después dice, oigan esto, voy a leer frases de lo que el ayatollah dijo este mediodía, hora de Irán, madrugada, hora nuestra. Este incidente ocurrió cuando nuestras autoridades estaban ocupadas en negociaciones indirectas con Estados Unidos y no había ninguna señal de acciones duras, militares o enérgicas por parte de Irán. Irán no estaba amenazando a nadie. El pueblo de Irán se mantendrá firme frente a una guerra impuesta, así como también se mantendrá firme ante una paz impuesta. Fíjense bien, este pueblo no se someterá a nadie bajo coerción. La guerra se responderá con guerra, los bombardeos con bombardeos y los ataques con ataques. Irán no se someterá a ninguna exigencia ni dictado. El régimen sionista debe esperar un castigo severo. La poderosa mano de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán no lo dejará impune con el permiso de Dios. Desde el principio se sospechaba que Estados Unidos estaba involucrado en esta acción malintencionada del régimen sionista, y con las recientes declaraciones de los funcionarios estadounidenses, esta sospecha se fortalece día a día. Perdón. Espero, dice el ayatollah, que los pensadores, oradores y escritores, especialmente aquellos conectados con la opinión pública global, expliquen estos conceptos y no permitan que el enemigo distorsione la verdad con su propaganda engañosa. El enemigo sionista debe ser castigado y está siendo castigado. El castigo que el pueblo iraní y las Fuerzas Armadas han aplicado y seguirán aplicando a este enemigo malvado es severo y lo ha debilitado. El hecho de que sus aliados estadounidenses entren en escena es muestra de la debilidad e incapacidad del régimen sionista. El presidente estadounidense, en declaraciones inaceptables, exige abiertamente que el pueblo iraní se someta. Pero les decimos, primero, amenacen a quienes le temen a las amenazas, mientras que el pueblo iraní cree en el versículo sagrado, no flaqueen ni se entristezcan, pues ustedes serán los superiores si son creyentes, dice el Corán. Las amenazas nunca influirán en el pensamiento o en el comportamiento del pueblo iraní. En segundo lugar, decirle al pueblo iraní que se someta no es un discurso sensato. Quienes conocen a Irán y su historia jamás pronunciarían tales palabras, porque el pueblo iraní no es doblegable, es indoblegable y no cederá ante la agresión de nadie.
Fíjate bien. Y los estadounidenses deben entender que cualquier intervención militar de su parte sin duda acarreará daños irreparables. Un golpe cuyo daño será mucho mayor que el que pueda sufrir Irán. Más claro no canta un gallo, ¿verdad? Ahora bien, Irán ha demostrado que tiene armas poderosísimas, ¿verdad? Perdón. Incluso armas superiores a las que tiene el Estado sionista. Lo ha demostrado en estos días. Pero también hay que tener los pies en la tierra. Los servicios de inteligencia del sionismo, cuyo nombre es el Mossad, han penetrado profundamente en la sociedad iraní y han logrado, como te dijera yo, mimetizarse con el pueblo iraní, aprovechando que el físico de los israelíes no es muy diferente al físico de los iraníes. Y de hecho, el día de los primeros bombardeos criminales del Estado sionista, ese mismo día hubo ataques desde Irán contra instalaciones militares de Irán por los agentes del Mossad, que eran israelíes, o iraníes comprados por el Mossad. Tenían fábricas de drones dentro de Irán. Han quebrado varios coches bombas, camiones bombas, pero otros han estallado. Esto es importante, este es un dato importante. No solo en Teherán, en muchas ciudades de Irán, ¿verdad? Los golpes que ha dado Irán han sido sumamente importantes. Le han quebrado, están quebrando el sistema de energía a Israel y le va a costar levantar eso. Y le han destruido infraestructura importante, por ejemplo, un centro de investigación vinculado a la cúpula de hierro famosa. Han demostrado que esa cúpula de hierro no era de hierro, que era sumamente frágil. Pero además, según los expertos militares europeos, estadounidenses, rusos, lo que ha hecho Irán en todos estos días es utilizar los misiles viejos mientras tiene almacenado toda la nueva producción de misiles para utilizarlo en el momento oportuno. Porque esos misiles viejos le han servido para saturar la cúpula de hierro, ¿verdad? Y desgastar las reservas que tiene Israel y de luego caer encima con los mejores, como pasó ayer con uno de ellos, ¿verdad? Que por cierto, dice The Washington Post en un artículo que publicó hoy, que Israel solo tiene reservas para derribar misiles iraníes para los próximos 12 días. ¿Verdad? Y oigan esto es importante. Según el Washington Post, no lo digo yo, ¿verdad? Lanzan un misil para los iraníes, para poder bajarlo. Los sionistas necesitan entre 10 y 15. Un misil iraní puede costarle $100,000 y los de Israel, que son los que interceptan los iraníes, cuesta cada uno $12 millones. ¿Me entendés? Por ejemplo, el Fatah 1 que ayer lo utilizaron, le costó $220,000 a Irán y es de los más caros. Y necesita 12 para destruir, para impedir de que ese misil de Irán caiga en un objetivo. Imagínate, está hablando de $144 millones contra $200,000. Entonces no solamente es que ya no tienen suficiente como para que pasar esto eternamente, sino que además es una inversión carísima. ¿Verdad? Si Irán mantiene, dice el Washington Post, no lo digo yo, si Irán mantiene su ritmo de fuego actual, en unas 2 semanas el espacio aéreo israelí se verá completamente amenazado por los misiles balísticos de combustible sólido iraníes,
de mayor tamaño y mayor destrucción, a menos que Estados Unidos intervenga directamente. Ahora vamos a eso, ¿verdad? Porque recuerden una cosa, Estados Unidos es el mayor poder del planeta en fuerza aérea, nadie lo supera. Tienen como 14.500 aviones de combate, entre cargueros, abastecedores, 14.500 más o menos. Rusia, que es el segundo lugar, tiene como 4.500. O sea, el triple tiene Estados Unidos. Para que tengan una idea del poderío de Estados Unidos en fuerza aérea. Esto es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque están en movimiento un montón de aviones de Estados Unidos hacia la zona de Medio Oriente. Acuérdense que además Irán está rodeada de bases militares ubicadas en todos los países circunvecinos. Entonces, hacia ahí van algunos de estos aviones, otros van a Israel, otros van a otras bases, en el Golfo Pérsico sobre todo. Incluso van hacia bases en Creta, en España, los españolitos. La derrota, la base rota, ¿no? Entonces, más de 30 aviones, KC-135 y KC-46, pasaron entre la noche de ayer y la madrugada de hoy rumbo a Europa. Pero además se supone que ya llegan a 100 aviones movilizados desde Estados Unidos. Es el mayor despliegue de Estados Unidos desde 2003. ¿Qué más sobre esto? Entonces, no parece que la idea de Trump sea invadir con tropas Irán, sino bombardear Irán e intentar matar con bombas pesadísimas al ayatollah y a otros dirigentes de Irán, y además destruir sus instalaciones de energía nuclear limpia, que no es lo mismo que bombas atómicas, son cosas diferentes. En Europa abundan las plantas de energía atómica, por ejemplo, de energía nuclear, pues, que además es mucho más barata, pero bueno, eso es harina de otro costal. Se estima que el total de Fuerza Aérea y Naval de Estados Unidos en la zona podría llegar a estar entre 400 y 500 aviones, con unos 300 aviones de combate. Para el viernes van a estar en la zona 2 portaaviones, el Carl Vinson y el Nimitz. Entonces parece que esa será la opción. Vamos a ver. Porque lo va a pagar caro Estados Unidos si lo hace. Van a morir soldados yanquis. Y el Trump que quería que le dieran el premio Nobel. Bueno, entonces ahora quiero leerles algo. Miren, yo investigué, busqué y no encontré. Encontré algo parecido, pero no lo hallé. Porque un intelectual ruso que se llama Alexander Dugin, sumamente conservador, que tiene una teoría de que hay que, no solo la teoría del mundo multipolar, sino que el centro del mundo es allá. Bueno, no importa, pues otro día hablamos de eso. Pero es un intelectual muy conocido en Rusia, un abierto partidario de Putin, anticomunista, nacionalista, o sea, de la nación rusa, del espíritu ruso, todo eso. Publicó, yo lo sigo a él, leo todo lo que publica, tanto en su página, tiene una página web, da muchas entrevistas por televisión, da cátedras o charlas todos los días, cualquier tipo de espacio, y además tiene sus redes sociales, pues. Entonces este hombre, Dugin, que le mataron a la hija el año pasado, ¿verdad? Una periodista, y la asesinó Ucrania, le puso iba la muchacha en su carro, iba en la carretera, y hicieron explotar el carro, la pulverizaron, daga, tenía como 28 años la chavala, y el objetivo era golpear a Dugin, pues. Entonces Dugin publicó 2 artículos de un intelectual vietnamita, dice él,
que se llama Sonny Tang. Es el que busqué y no hallé a Sonny Tang. Ni en vietnamita, ni en chino, en ningún idioma lo hallé. Pero puede ser que haya buscado mal. Entonces él escribe algo, este Sonny Tang, que me parece formidable. Quiero que le pongan en mente, por favor, y con esto vamos a cerrar este tema para hablar de otras cosas después. Dice Sonny Tang: lo que están probando en Irán es un método. Lo que buscan es un mapa. Occidente sabe que no puede ganar en una pelea justa. Por lo tanto, no pelea honestamente. Explora desde adentro, ataca desde las sombras y utiliza representantes para drenar a las naciones hasta que su soberanía colapsa por agotamiento. Esto no es nuevo. Es un imperio a través de la penetración, no de la invasión. Asesinato en lugar de diálogo. Colapso por corrosión. Y el sur global sigue cometiendo el mismo error. Lo ve como una crisis que hay que controlar, no como un sistema que hay que destruir. Aquí no hay conflicto. Hay un depredador y su presa. Y si China, Rusia y el resto del mundo en ascenso no entienden completamente esto, serán los siguientes en la lista del carnicero. No porque sean débiles, sino porque están subiendo. Ese es su crimen. El dolor de Irán es el capítulo introductorio. El resto ya está escrito. Ucrania fue un ensayo para Rusia. Taiwán es una mecha lenta para China. África está siendo incendiada. Una base, un golpe de Estado, una bandera falsa a la vez. Occidente está librando una guerra total, incluso cuando la llama paz. Y respondemos con vacilación, incluso cuando lo llamamos resistencia. No puede haber descolonización sin la fuerza. La paz no se equilibrará a través de conferencias y comunicados. Estará equilibrado cuando el imperio ya no se sienta seguro en su propia piel. Cuando sus límites sienten lo que sintieron los nuestros. Cuando sus ciudades ya no estén sujetas a consecuencias. No se trata de convertirse en agresores. Se trata de acabar con la ilusión de que la paz se puede pedir a gritos a los que se alimentan de la guerra. Taiwán debe ser devuelto. Kiev y Odessa deben ser liberadas. Palestina debe ser liberada. No en aras de la conquista, sino en aras del equilibrio. En aras de la finalización, por el bien de la verdad. Los BRICS deberían dejar de ser un foro cortés de declaraciones y convertirse en lo que siempre debieron ser, una alianza militar, el eje de corrección, un escudo para el sur, un martillo para el futuro, la columna vertebral de la resistencia global. Si Occidente está librando una guerra híbrida, el BRICS tiene que responder con un levantamiento híbrido, diplomáticamente, económicamente, culturalmente, militarmente. No en un frente, en todos los frentes. Si Irán cae, la guerra se acercará, la guerra mundial. Pero si Irán resiste, el hechizo se romperá. Es por eso que están en pánico. Es por eso que mienten, sabotean y escalan. Porque por primera vez en generaciones sienten que el mundo se les escapa de las manos. Lo están dejando escapar. Y si una guerra mundial es lo que se necesita para quebrar la espalda del imperio supremacista blanco de una vez por todas, que así sea. Porque ningún imperio construido sobre el aliento robado, los tratados rotos y las fosas comunes merece morir en paz mientras duerme. Y esta vez el campo de batalla no se limitará al sur global. Ese es el primer artículo. Voy con el segundo. No es 1991
No es 2003. La ilusión de invencibilidad se ha resquebrajado. Gaza expone la bancarrota moral. Ucrania muestra los límites de la OTAN. E Irán, pese a las pérdidas, sigue en pie. Esto es importante. El sur global debe dejar de estar a la defensiva. La moral sin fuerza se percibe como debilidad. La contención sin represalia se lee como rendición. La paz ya no es una opción si siempre se define en términos occidentales. No necesitamos volvernos como ellos, pero debemos demostrarles que ya no son lo que creen ser, que su monopolio de la iniciativa ha terminado, que la represalia tiene memoria, que los días de golpes sin consecuencias han pasado. Esta guerra no es solo militar, es psicológica, es cultural, es informativa, es espiritual. Y en cada frente, el sur global debe volverse impredecible, coordinado e implacable, no por conquista, sino por liberación. Si Occidente quiere enseñarnos guerra híbrida, que enfrente a un mundo que ha aprendido a adaptarse, que defiendan su territorio por una vez, que sientan lo que es vivir bajo la amenaza que han obligado a otros a soportar durante generaciones. No hay paz para los colonizadores, solo hay equilibrio tras su derrota. La historia no avanza sin fuerza, pero no libraremos esta guerra para volvernos como ellos. La libraremos para que nadie más viva bajo su yugo. Que tiemble el imperio, que Irán resista y que el mundo recuerde que resistir no es un acto de agresión, es un acto de supervivencia. Perdón, es un magnífico, bueno, por lo menos en mi punto de vista, más que coincido, Sonny Tan, vietnamita. Fíjense, estamos en un real peligro de guerra atómica. No se nos olvide esto. Si estuvo cerca el mundo de una hecatombe atómica en 1961 con la crisis de los misiles en Cuba, hoy está muchísimo más cerca de eso que entonces. O sea, los dedos sobre el botoncito para disparar bombas atómicas están puestos por el Estado sionista. Y lo van a hacer. Cuando se sientan acorralados, lo van a hacer. Con el permiso de Estados Unidos, por supuesto. Recuerden que Israel actúa en nombre de Estados Unidos y de Europa. Están haciendo el trabajo sucio, según ellos mismos dicen. No se les olvide. Incluso el propio Trump, el embajador de Estados Unidos en Israel, le escribió a Trump, y eso está publicado por el propio Trump, le escribió a Trump y le dice: usted está en la misma posición de Harry Truman en 1945. ¿Saben por qué se lo dice? Porque fue Truman el que usó la bomba atómica contra el único presidente, el único país del mundo que lo ha hecho, que usó la bomba atómica contra Hiroshima y Nagasaki. Entonces, este embajador del imperialismo estadounidense en Israel le dice a Trump: usted está en esa misma posición, úsela. Lance la bomba atómica. Y recuerden, una bomba atómica es el principio, pero difícilmente el final será como lo planean los yanquis, pues. Y lo que dice el vietnamita es: hombre, llevémosle la guerra a su territorio, que sepan lo que es vivir bajo los escombros, bajo la amenaza, bajo el terror, como lo están sabiendo ahorita los israelíes. Lo han visto, ¿no? Cómo se refugian, cómo huyen. Da pesar, pues, es verdad, porque son seres humanos, pero después uno piensa, si estos mismos son los que aplauden cuando matan a los palestinos, cuando exterminan Palestina, cuando destruyen Palestina. Entonces uno se le quita el pesar. Sonny Tan, el vietnamita. Estamos en una situación sumamente peligrosa, no porque estemos en Nicaragua y vivamos lejos, y además que aquí estamos en una paz que ya le envidia a todo el mundo. Somos envidia de un montón de gente. Esa paz que defendemos
día con día. Aunque estemos así, no dejemos de ver lo que pasa más allá de nuestras narices. 7:21, regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 7 de la mañana con 24 minutos. Fíjate que estaba pensando ayer y hoy. Fíjate que desde 2018 hasta hoy no ha habido un solo día. Durante el golpe somocista hasta hoy, no ha habido un solo día que no se inaugure una obra. No ha habido un solo día. Y en los últimos 3 años es una avalancha de nuevas obras. Yo creo que es una por municipio diario. Es impresionante. Es como va progresando cada pueblo, ¿no? Progresando. Y haciendo cosas nuevas. Pues no solamente es lo habitual, pues que calles, puentes o escuelas o centros de salud. No, cosas nuevas. Diferentes. Todos los días. Es impresionante. La obra que hace la revolución es formidable, hermano. Y eso es lo que defendemos. ¿Verdad? Eso es lo que defendemos. Fíjense, hoy es el aniversario de... Hoy es 18, no, entonces mañana. El aniversario de un héroe poco conocido. Vamos a hablar de 2 de ellos. Estamos hablando de José Mercedes Cubillo. José Mercedes era un cipote, tenía como 22 años. Se metió chavalo al Frente Sandinista, fue a Cuba y recibió entrenamiento y uno de los mejores alumnos, ¿verdad? Después, al regresar, fue destinado al Frente Sandinista en el departamento de Chinandega. Entonces, cuando comenzó lo de la insurrección, la ofensiva final, él estaba en Chichigalpa. Entonces, este chavalo, con un rocket un lanzacohete, RPG-2, se puso frente a una tanqueta de la Guardia. En serio, frente a la tanqueta. Eso lo testimonian los compañeros de guerrilleros que andaban con él. Dispara y la inutiliza. Entonces, cuando el chaval va corriendo para ya apoderarse junto con otros compañeros de la tanqueta, había un francotirador de la Guardia y lo blanquea y le mete un balazo Garand, imagínate vos, en el costado. Pero el chaval queda vivo. Entra a la tanqueta y estaban otros compañeros ya, el guatemalteco y demás. Entonces la tanqueta enrumba. El pueblo de Chinandega la bautizó como La Ramona. Enrumba hacia Chinandega. El chaval va consciente. Entonces comienza a decir, me cuesta respirar. Sí, vas pegado. Y en brazos del guatemalteco, porque así le conocían al compañero, ahí murió, dentro de la tanqueta. Un cipote, 22, 23 años. Nació él, no me acuerdo, por ahí tenía la fecha yo, pero un chavalo, 22 años tendría lo más. 21 años. Lo entregaron ahí en Chichigalpa, en los predios de la escuela Leonardo Montalbán, y después en el 81 su mamá, su familia lo llegaron a exhumar y el Frente Sandinista y lo sepultaron en el cementerio de Chinandega. Ahí estuvieron algunos de sus antiguos compañeros. Esa es la primera toma, son 4 fotos de eso, una por una ponerla, de la tumba en Chinandega. La van limpiando para sus compañeros de esa acción.
pagaron y también estuvieron ahí presentes ayudando en la reconstrucción, en la limpieza de la tumba. Eso es muy bonito, ¿ah? Y así quedó al final. La tumba de José Mercedes Cubillo, un héroe de la revolución. Por cierto, miren, hay otro Cubillo Molina, que también murió en la lucha, Manuel Antonio Cubillo Molina. Este era más chavalo todavía. Este era un cipotito, qué barbaridad. Hijos de José Mercedes Cubillo Sevilla, que ya murió hace como en el 2014 por ahí, y de Auralila Molina, que fue una gran dirigente de las madres de héroes y mártires en los años 80 y 2000. Trabajó de cerca con doña Lidia Saavedra, por ejemplo. Ya doña Auralila murió antes que José Mercedes, murió en el 2009. Y Manuel Antonio, miren lo que es la vida, ¿eh? Este cipotito, un chavalito, una criaturita, imagínate que tenía 16 años. Parte de todos los combatientes populares del sector occidental de Managua, San Judas, Torremolina, todo eso. Entonces, estos se repliegan al vapor, ¿verdad? Pero después una parte de ellos se desprende y se vienen porque quieren liberar San Judas. Entonces, cuando van bajando, porque eso eran predios selváticos, sapos de la guardia, orejas, los denuncian, los rodean y mataron en total a 36 compañeros allá en el Quilocho. Entre ellos este cipote, Manuel Antonio Cubillo Molina. Vos sabés que el día que los mataron, que fue el 14 de junio de 1979, o sea, hoy es 18, hace 4 días, fue su aniversario, ese día cumplía años. Porque él nació en el 66, creo, 65, por ahí. Y lo matan en el 79, a los 16 años cumplió un chavalito. Bueno, qué barbaridad, bravo. 2 héroes de la revolución, José Mercedes Cubillo Molina y Manuel Antonio Cubillo Molina. Honor y gloria. Y saludos a Abraham, su hermano. Y luego quiero contar esto que nos manda el profesor Ricardo Avilés. Yo no conocía esta historia hasta ahora que él nos las comparte. Fíjense, este muchacho, cuyo nombre era Jorge Leonel Cedeño Sandoval, vecino de la colonia Centroamérica, los cipotes de la Centroamérica le decían Limón, pero el seudónimo en el Frente Sandinista era Marcos, hijo de un guardia. Y su madre, María Teresa Sandoval, que nunca fue sandinista. Ya murió también ella. ¿Verdad? Vivían en el grupo A de la colonia Centroamérica. Incluso Jorge Leonel demostró su casta cuando una de tantas, su papá estaba golpeando a su mamá y él se metió a defenderla. Pues. Entonces, este chaval se mete al frente, se bachilleró, se metió al frente. Y cuando el estallido de la insurrección de septiembre, la mama, que nunca fue sandinista, lo saca a la fuerza del país y lo manda a Costa Rica. Entonces el chaval en Costa Rica se mete al frente también y va a parar al frente sur, después del entrenamiento que se recibía en los campamentos del frente en el norte de Costa Rica. Entonces, según relató César Ocón, que ya falleció hace muchos años, hace como 10 años, le conocían como Talo, ¿verdad? Andaba con él en el Frente Sur Benjamín Celedón y otros compañeros como Bolívar, ¿no? Entonces el caso es que el muchacho, ¿verdad?, nacido en el 60, o sea que tendría para el 79, imagínate, tendría 21 años. No menos, ¿qué va a ser? Sí. A ver. No, tenía 19 años. Y entonces, el chaval está en el Frente Sur y lleva aquí en el pecho
¿verdad? Varias granadas de fragmentación. La guerra en el Frente Sur fue diferente a los combates que hubo en el resto del país. Ahí fue de mucho bombardeo de aviación, guerra de posiciones, armamento mucho más pesado. En las ciudades era de otra manera los combates, que también hubo aviación, pero no, además la parte sur del país, recuerden, es como una llanura ahí en el departamento de Rivas, con poco bosque, pocos árboles. Entonces era difícil resguardarse, había que cavar trincheras y demás. Entonces el chaval lo lleva aquí, en el pecho, en una pechera, varias granadas de fragmentación, y le cae un rocket. Cae cerca el rocket. El rocket hace que, de la guardia, lanzado por un push and pull, hace que las granadas exploten en su pecho. Así murió. Miren qué horrible, qué manera de morir. Y 19 años, imagínate, Jorge Lionel Cedeño Sandoval. Su mamá, María Teresa Sandoval. Entonces, el Talo César Ocón sepultó su cuerpo ahí, en donde cayó, pues. Él recordó el sitio, lo fueron a rescatar y pues lo sepultaron aquí en Managua. Pero no se le pudo sepultar como lo que es un héroe de la patria, porque la mamá jamás fue sandinista, pues. Hay una foto de él, ahí lo recuerdan en una estela en la Centroamérica, ¿verdad? Donde está Osman Chamorro Lía a un lado. Por cierto, ahí está, ese compañero es un arquitecto, Alcairo Hernández, de ahí de la Centroamérica. En una está Osman, está en la otra Roberto González, y también está la foto o el recuerdo de Jorge Lionel Cedeño Sandoval, otro héroe de la revolución. Son las 7:35. Bueno. Me está recordando Gerald Fioretta desde Suiza, que hoy cumpleaños, 5 años ya de la muerte de Orlando Blandón, un compañero extraordinario. Murió por una grave enfermedad, sufrió mucho. Lo vimos poco antes de morir. Y fue un hombre extraordinario que se fajó en lo que lo ponían a hacer. Saludos a Gerald, saludos a Vivian y saludos a la familia de Orlando Blandón allí en la ciudad de Matagalpa. Entonces quiero que hablemos un poquito de Carlos Fonseca. Yo siempre he tratado de que nos quitemos esa idea, los sandinistas y de las nuevas generaciones o de cualquier generación, y nos quitemos esa idea que el único propósito o que el principal propósito del frente para derrocar a la dictadura era porque vivía matando gente. Sí, es verdad, ese era uno de los motivos, no a propósito, motivo. O sea, la matanza de la guardia que no te dejaba en paz, que mataba por gusto, que torturaba, que violaba, etcétera. Es verdad, eso era algo que nos crucificaba, eso es verdad. Pero sobre todo crucificaba la enorme miseria en la que vivía el pueblo de Nicaragua. Que como dice Rosario, que nos dice una y otra vez, copresidenta de Nicaragua, dice Rosario, la pobreza es una... ella lo dice mejor que yo, ¿verdad? Pues, pero es el último valladar de la dictadura imperial. Es el último, la pobreza. Te imponen la pobreza como una manera de someterte. Y por eso es tanto esfuerzo. O sea, por justicia social, porque, como dice Rosario, merecemos vivir bien, pero también porque derrotando a la pobreza terminar de derrotar a los yanquis. ¿Verdad? Entonces, yo siempre he querido pues ayudar a consolidar este pensamiento de que la principal motivación del sandinismo era acabar con la miseria en Nicaragua. Por eso la alfabetización, por eso las jornadas de salud
en los primeros meses de la Revolución Popular Sandinista es la que logra erradicar de Nicaragua la poliomielitis, que mataba a 100, 150 niños por año y que dejaba a los hipotes, que atacaba esa maldita enfermedad, porque esa enfermedad es maldita, inválido o con las extremidades debilitadas, etcétera, pues. Entonces, porque eso era parte de la vida cotidiana. La lepra, yo me acuerdo de la lepra. Habían 2 grandes focos de lepra en Nicaragua. Uno en Ciudad Darío, en la parte que colinda ya con el Jicaral y demás, y otro en San Francisco Libre. Eran colindantes. Lepra, esa que se conoce por las películas Ben-Hur, por ejemplo. Lepra en Nicaragua, sí. Sí, la había. Todo eso fuimos erradicándolo. Y la guerra que nos impuso ya los yanquis evitó que pudiéramos avanzar. Y después vino el régimen somocista, encabezado por la Violeta Chamorro, después por Arnoldo Alemán y finalmente por Bolaño, y nos hizo retroceder aún más de lo que teníamos, de lo que habíamos logrado construir, que fue terrible. Entonces, quiero destacar 2 cosas, porque Carlos, fíjate bien, en 1964, hace casi un poco más de 60 años, está preso Carlos, cae preso el 29 de junio de ese año, después de Bocay. Y de ahí que después Somoza lo deporta a Guatemala, una de tantas. Entonces lo llevan a declarar ante el juez el 9 de julio de 1964. La prensa de la época publicó toda la declaración de Carlos Fonseca, que después la reprodujo Barricada en los años 80. Entonces, y él con toda claridad le dicen, bueno, diga usted qué es lo que hace ahí en el frente. Que por cierto, Carlos ubica la creación del frente en el 62. En 1962, por cierto. Pues. Entonces decía Carlos, bueno, entonces lo más importante para mí de esa exposición de Carlos es que Carlos fundamenta por qué la lucha armada, que en aquella época pues era visto como locura, ¿verdad? Y Carlos siempre dijo, la única manera de derrocar a la dictadura es la lucha armada, no habrá otra manera, es a la fuerza, así como decía el vietnamita, que contra los yanquis es a la fuerza, hermano, fuerza con fuerza, si no, no hay nada. O como lo dice el ayatollah, pues bombardeo con bombardeo, ataque con ataque, agresión con agresión, es igual. La única manera de derrocar la dictadura era con el pueblo armado. Siempre lo dijo Carlos, y alrededor de esa idea es que logra reunir a otros chavalos de la época que fundan el Frente Sandinista junto con Santos López, el gran eslabón vital con Sandino, ¿verdad? Y después se incorporan toda la chavalada antisomocista de la época, se incorpora al frente por la idea de la lucha armada para derrocar la dictadura con el propósito de construir un país que acabara con la pobreza, ¿verdad? Y entonces, ahí contó, Carlos cuenta en esa declaración las dificultades que había con la dirección del frente de la época, porque él no era el dirigente principal, era Noel Guerrero, no lo nombra con su nombre, pues, vale la redundancia, pero sí menciona, pues, de que lo habían marginado, pues, y no pudo estar en Reití Bocay, pero él señala incluso las debilidades, ¿verdad? Dice, ciertos compañeros pintaban un cuadro bastante optimista con relación al futuro de nuestro trabajo, incluyendo el desarrollo de la organización insurreccional interna. Fíjense bien este concepto insurreccional, después vamos a hablar un poco más de eso. Ese optimismo yo no lo compartía, yo creía, dice Carlos Fonseca, en la abnegación, en el espíritu y sacrificio y en la elevada moral de los compañeros responsables del trabajo interno, pero yo estaba convencido de que hacía falta, además de la moral, para lograr el éxito, una experiencia con la que no contaban los compañeros del interior. Quiero detenerme en esto porque eso predicaba Carlos, pero él era ejemplo de eso, de abnegación, de espíritu, de sacrificio, de moral.
Él predicaba con el ejemplo. Y eso lo atestiguan todos los que conocieron a Carlos Fonseca. Todos. Yo no he yo no he escuchado ni leído nunca a alguien decir algo diferente. Siempre han resaltado que Carlos Fonseca era ejemplo de eso, de abnegación, de dedicación, de pensar y estar en función de la revolución las 24 horas del día, los 365 días del año, estar dispuesto al sacrificio que fuera necesario para alcanzar el propósito de liberar al pueblo de Nicaragua de la dictadura somocista y de la pobreza. Todo el tiempo. Esto es sumamente importante. O sea, y vos lo ves hoy en día. Pues, a ver, vos ves a Daniel y a Rosario empeñados 24 horas del día, 365 días del año en la lucha contra la pobreza y en la defensa de la paz y de la revolución. Pues. Porque la revolución es tarea de tiempo completo, hermano. Si vos crees que es tarea de jornada laboral obrera, estás listo y servido. Es de todo el tiempo, todo el día, todos los días. Y sacrificás todo. Carlos Fonseca fue eso, sacrificó todo. La única vez que vivió con sus hijos fue en Cuba. Y después hasta el 76. Y él sacrificó todo. Pero hasta el 76 no, hasta el 75, que es cuando sale. Por cierto, mira, el mejor relato que yo he leído de las circunstancias que rodearon la caída en combate de Carlos Fonseca es el de Daniel de 2023. Y cómo él va contando, cómo va a ir ganando los hechos, ¿no? Yo he leído ese discurso de él como unas 5 o 7 veces. Siempre le encuentro cosas diferentes. Pero bueno, no me quiero desviar del tema. Entonces, fíjense, Carlos está hablando siempre de estas cosas, ¿no? Abnegación, espíritu, sacrificio, el moral. Siempre. Pero él era estandarte de esas cosas. Él era ejemplo de eso. Que es lo que a veces nosotros no entendemos. Que creemos que hay que predicar, sí está bueno predicar, pero nos inhibimos de ser ejemplo de eso. Creemos que no es con nosotros, es con los demás. Y eso no es así. Y yo conozco miles de compañeros, sé, mejor dicho, de miles de compañeros sandinistas en este país que trabajan 24/7, 365 días al año, con ingresos que ni siquiera salario se les puede decir, sino ayuda. Montones de secretarios políticos que son como apóstoles de la causa. Ganan 6,000, 7,000 pesos al mes. En serio. Y ahí están al pie del cañón, en los clavos que hay. Ahí en el barrio, ahí los llegan a buscar, ahí buscan qué hacer la compañera o el compañero. Y ahí van. Muchas veces con problemas de salud. Y ahí van. Y no lo hacen por los reales. Entonces, y eso fue una de las grandes lecciones que nos dejó Carlos. ¿No? La abnegación, el sacrificio, el espíritu, la moral y la dedicación 100% a la causa de la revolución, a la causa del pueblo. Pues. Me parece a mí que esta es una de las grandes enseñanzas de Carlos Fonseca. Pues. Y luego, yo te decía, ¿verdad? Vamos a regresar sobre este tema porque él decía, ¿verdad? Que una de las debilidades que había era de que del frente interno, porque no había todavía la suficiente solidez para conducir al pueblo en la línea insurreccional, porque quien habla de la insurrección desde un principio es Carlos Fonseca. Desde 1960. Se los he leído varias veces ese documento, que lo escribe Silvio Mayor Guillel y lo leen en Venezuela. Ahí está todo. Entonces, quien mejor entendió esa concepción fue Daniel cuando sale de la cárcel y se encuentra con Carlos allá en Cuba.
Y todo el mundo sentó torota, pero Carlos estaba solitario peleando con esa idea, y hasta que sale Daniel. Y entonces se vienen los dos, cada quien por su lado, pero se vienen a Nicaragua. Y la idea era reunificar al frente y desatar el proceso insurreccional. Y no se puede lograr la reunificación porque a Carlos lo matan. Pero entonces Daniel asume la batuta y ya sabemos el resultado. Pero creo que es muy importante recordar estas cosas, pues. Decía Carlos en esa declaración, pongan cuidado en esto. Dice: no se podía negar que en la segunda mitad de 1962 nuestra organización interna había alcanzado cierto mejoramiento, pero este mejoramiento era exagerado por algunos miembros de la dirección para así justificar la falta de un mayor apoyo. La preparación de la lucha en la montaña se tropezaba con serios problemas prácticos. Por ejemplo, la concentración de provisiones se dificultaba por lo alejado de la montaña y porque resultaba difícil burlar la vigilancia del gobierno de Honduras. Así como se provocó un accidente, así fue, dice Carlos, así fue como se provocó un accidente el Cayuco o Pipante en el río Patuca, en el raudal de las aguas amarillas, que llevaban el montón de alimentos, y se da vuelta. Eso lo cuenta Tomás en La paciente impaciencia. Y en ese accidente, recuerda Carlos, perdimos las provisiones y pereció ahogado el compañero Julio Corrales. Ese fue un momento muy difícil porque los medios económicos de la organización eran precarios. ¿Por qué leo esta parte? ¿Saben por qué? Porque en aquellos tiempos, hermano, cuando comenzaron todos estos compañeros, todos estos chipotes de la época, nadie creía en ellos. Ellos empezaron solitos, contra viento y marea. Y ya para el 64, después de Bocay, 65, ya tienen la película clara de qué es lo que quieren y cómo lo van a hacer. Con el liderazgo de Carlos. Carlos tenía una personalidad magnética. ¿Ya? Por la claridad de su idea, la manera de expresarla y el ejemplo. Entonces, él lograba agrupar a todos los chavalos por eso. El ejemplo. Y él no era de esas personas que a punta de grito ya se iban a imponer en una discusión, sino que argumentaba, hasta que lograba convencer, persuadir. Y luego él era intransigente con el somocismo, con la burguesía, con la derecha. Estaba leyendo el testimonio de un arquitecto costarricense, Sergio Ardón, que contaba que una vez, estando preso Carlos Fonseca en Costa Rica, lo llegó a ver Pedro Joaquín Chamorro. Y al salir de la cárcel, Sergio Ardón, que era parte de la estructura del Frente en Costa Rica, conversó con Carlos, y Carlos describió a Pedro Joaquín con esta palabra: perverso. Mejor dicho jamás, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, creo que es importante recordar el pensamiento de Carlos Fonseca, su idea y su ejemplo. O sea, el ejemplo en el sentido de que él era estandarte, portavoz de esas ideas, pero lo hacía en el trabajo cotidiano, en la vida cotidiana. De hecho, como cuenta Daniel en ese discurso que les digo de 2023, Carlos Fonseca nunca debió regresar al país en las condiciones físicas que él tenía. Primero, que estaba gordo, y segundo, y para ir a la montaña vos no podés ir así, y segundo, que estaba ciego. Y aún así se vino el hombre. Porque él quería dar el ejemplo, pues lo estaban cuestionando porque él estaba en Cuba, entonces él vino a dar el ejemplo. Aquí estoy. Y anduvo de guerenguerén por todo el país, hablando con compañeros, persuadiéndolos que la división era perjudicial, que además había que lanzarse a la ofensiva, que no sé cuánto, que no sé qué. Y en ese esfuerzo lo matan. Pero, como dice Daniel, ¿no? Nunca debió haber regresado, pero lo hace porque él
O sea, incluso su amor propio, su orgullo estaba herido porque le decían que vos estás en La Habana y nosotros estamos aquí. Pero bueno. Entonces después él, cuando sale de la cárcel, después de esa vez que les acabo de contar de Costa Rica, y esto es otra prueba, el Frente Sandinista nunca abandona a su gente, nunca. O sea, no solamente es la operación Diciembre Victorioso del comando Juan José Quesada en el 74. No solamente es el asalto al Palacio del comando Rigoberto López Pérez. No, a Carlos Fonseca, 2 veces. La primera vez falló liberarlo de la cárcel en Costa Rica y la segunda vez fue exitosa con el comando que dirige Carlos Agüero. Entonces sale, y estaba Humberto Ortega, estaba Plutarco Hernández y estaba Carlos preso y lo logran liberar. ¿Ya? Y entonces dice Carlos, quiero leer estas partes. Bueno, la otra cosa que Carlos siempre, además de rescatar a Sandino, ¿verdad? Que ese es otro de los grandes aportes de Carlos Fonseca, quien rescata desde el punto de vista ideológico, político y militar a Sandino es Carlos Fonseca. ¿Ya? Y además lo articula, todo el pensamiento de Carlos, ¿verdad? Perdón, de Sandino lo articula. Y además lo hace propio. Hace de la lucha de Sandino, del pensamiento de Sandino, hace la ideología del movimiento revolucionario. Es Carlos Fonseca el autor de eso. Hay que leer, por ejemplo, Ayuda a Sandino, Sandino guerrillero proletario. Ahí está todo eso que les estoy contando. ¿Verdad? Entonces, lo que quiero decir ahora es que Carlos Fonseca, además de que incorpora, de que rescata el sandinismo, que además aplica la ciencia, el marxismo-leninismo, el materialismo dialéctico a la realidad nicaragüense, ¿verdad? Y de ahí surge el sandinismo como ideología nacional. Además de eso, Carlos, el primero que comienza a hablar de la unidad entre cristiano y revolucionario es Carlos Fonseca. En este escrito, que es el que lee él, no sé si han escuchado el famoso discurso de él, sino donde él lee el mensaje del pueblo de Nicaragua al salir de la cárcel, lo lee desde La Habana y es donde habla de precisamente la unidad entre los cristianos y los revolucionarios. Y citaba de ejemplo a Camilo Torres, por ejemplo. Es Carlos Fonseca. Perdón. Y entonces, quiero leerle. Bueno, la otra cosa que le decía. Otro aporte de Carlos Fonseca es su estudio a fondo, desde una perspectiva analítica marxista-leninista, de la historia de Nicaragua. Cómo la va desmenuzando, ¿verdad? Y cómo va uniendo los cabos desde la época de la lucha contra el imperialismo español, ¿verdad? Hasta Sandino. Y él va ubicando cada cosa y cómo va concatenando esos hechos, dándole una perspectiva popular, que hasta en ese momento era inédito. Es Carlos Fonseca el que hace ese aporte. ¿Verdad? Incluso dice, oigan qué bonito que es esto. Dice, con toda razón, dice. Bueno, cuando él escribió esto y lo leyó, esto en el 70, ¿verdad? Esto es los últimos días de octubre del 70. Ya hace un año hace un año, o a final del 69, hace poco tiempo, que ha sido publicado la herencia programática de Sandino, el programa histórico del Frente Sandinista, del que participa también Julio Buitrago, ¿verdad? Que fueron sesiones clandestinas, pero intercambio de correspondencia y demás, en fin. Entonces, él dice, con toda razón el Frente Sandinista incluye en su programa el reclamo de indemnización a Estados Unidos por todos los daños materiales ocasionados a Nicaragua a lo largo de más de un siglo, contra las clases explotadoras, contra las incesantes agresiones yanquis. El pueblo de Nicaragua se ha alzado múltiples veces. Paralelamente, a lo largo del pasado histórico se han repetido
las frustraciones y las traiciones. Ante el desarrollo de la nueva gesta guerrillera, los traidores de siempre, los enemigos de siempre del pueblo preparan una traición más, una frustración más. Pero en esta hora de rebeldía luminosa que vive Nicaragua, los traidores serán definitivamente vencidos en esta hora. La masa popular de Nicaragua con sus propios instrumentos políticos guerrilleros, el Frente Sandinista, esta es la respuesta a la imposición de los partidos liberal y conservador, instrumentos de la oligarquía vendepatria. Quiero leer esta parte así como está para trasladar, repito, la idea de que el objetivo central del Frente Sandinista para derrocar a la dictadura no solo era liberarlo del crimen, del latrocinio, del último yanqui, sino sobre todo construir la prosperidad, dar la posibilidad al pueblo de progresar. ¿Verdad? Entonces dice Carlos Fonseca: hemos hablado de la agresión yanqui en 1855 que la encabezó el filibustero William Walker. Nicaragua, con el respaldo de Centroamérica, creyó haber vencido a Walker. Es lo cierto que posteriormente se produjeron nuevas agresiones yanqui, y si bien el pueblo de Nicaragua resistió de nuevo, como en la colosal rebelión guerrillera que encabezó Augusto César Sandino, he aquí que ha quedado en vigencia el decreto implantando la esclavitud que emitió el yanqui William Walker a raíz de la agresión de 1855. Fíjate bien, este concepto, dice Carlos Fonseca, espérate, sí, derrotamos a Walker, pero aquí quedó vigente la esclavitud que ese hombre decretó, porque recuerden, el primer decreto de Walker es la esclavitud en Nicaragua. Y entonces después argumenta Carlos Fonseca: es esclavo el campesino de Jinotega que por su trabajo diario recibe muchas veces solamente maíz con sal. El niño del campo de Matagalpa que por hambre se le hincha el rostro. El colector de algodón en Chinandega con su salud, su vida expuesta por el uso irracional que hace el latifundista del insecticida. Es esclavo el campesino despojado en Pueblo Nuevo Sur, el habitante del caluroso Acahualinca que traga agua con excremento, el minero de la costa atlántica cuyos pulmones son arrebatados por la Gold Mining Company. Es esclava la prostituta explotada por el comandante militar más próximo al burdel. Es esclavo el campesino de las comarcas de Ciudad Darío que no puede contemplar las estrellas a causa de la ceguera nocturna provocada por la deficiencia de proteínas. El estudiante que no puede continuar preparándose porque carece de recursos económicos. El obrero despedido de la fábrica porque osó decir una palabra en son de queja por el pésimo salario. El sacerdote justo amenazado por el obispo. El raterillo que sufre prisión mientras los millonarios malversadores controlan el aparato gubernamental. Y al imperialismo y sus lacayos no les basta convertir a la fecunda tierra nicaragüense en infierno del pueblo, sino que la convierten en base de agresión contra Cuba, el pueblo hermano que quebró el yugo para siempre. Solamente con el fuego guerrillero podremos romper las cadenas de esclavos. Solamente con el fuego guerrillero haremos de Nicaragua el lecho de un pueblo libre y el hermano leal de los demás pueblos. ¿Estamos claros? Carlos Fonseca. Entonces, cuando leo esa frase, ¿no? El estudiante que deja sus estudios por falta de recursos económicos. ¿Y hoy cómo es? Gratuita la educación desde el ¿cómo se llama? El CDI. Desde el CDI hasta el posgrado. Puedes sacar hasta doctorado si querés. Todo eso es gratis. Nadie ahora abandona sus estudios porque no tiene reales. Porque la revolución lo hizo gratuito como derecho del pueblo. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad.